Buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente a esta sesión de pláticas, conferencias que se están dando en la página. Bueno, el día de hoy vamos a tener una plática interesante, la verdad. Por el título, es una plática que creo que nos puede interesar a muchos, los que nos dedicamos aquí a esta área. Entonces, voy a permitirme presentarles al expositor. El maestro en ingeniería, Carlos Iván Castillo, realizó su carrera de ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Coahuila. En dicho estado comenzó su carrera como residente de obra en construcciones en serie. Al egresar de la carrera, emigró a la Ciudad de México para realizar la especialidad y maestría en ingeniería estructural dentro de la UNAM. Durante este periodo participó en proyectos de interés nacional dentro del Instituto de Ingeniería de la UNAM, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Tren México-Toluca, de los más importantes. Al concluir la maestría, comenzó a trabajar de estructurista en Ciudad de México, para 2 años después comenzar junto con tres de sus socios una empresa, Cepici de México. En la empresa, con el puesto de gerente de ingeniería, se encarga de dar capacitación individual en colegios de ingeniería civil y a empresas privadas, así como de mejorar los procesos de desarrollo de ingeniería en Cepici de México. Dentro de su vida laboral ha realizado actividades de dibujante, diseñador estructural, coordinador, gerente de ingeniería, y ha participado dentro de empresas privadas en diversos proyectos, cumpliendo en funciones como gerente de planeación, coordinador de la instalación de PRB, conveyors, turntables, pivot tables, BDLS y brazos robóticos en el área industrial durante paros técnicos. Consultor, analista de costos, planeación y calidad de construcciones de acero, mampostería y concreto. Además de su trayectoria laboral, se encuentra dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila impartiendo clases de materias como análisis estructural 1 y 2, mecánica de suelos 1 y 2, mecánica de materiales 2, geotecnia, ingeniería sísmica, estructuras metálicas 1 y 2, costos y presupuestos. Y la plática que nos dará el día de hoy será soluciones simples para problemas complejos. ¿Sale? Entonces, le dejo el micrófono al maestro de ingeniería y buen amigo mío, Carlos Iván Castillo. Adelante. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto siempre que se sigan capacitando y sigan abordando los temas de ingeniería, que pues es uno de los gustos que tenemos en común. Espero que tengamos muchos otros. El tema que voy a abordar lo voy a abordar desde un punto de vista ingenieril y desde un punto de vista filosófico. Vayan apuntando y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, creo, al final. Entonces, decidí titularlo Soluciones simples para problemas complejos porque lo que me gustaría compartir con ustedes es cómo nosotros consideramos ciertos problemas complejos, a veces inamovibles o a veces irresolubles, y cómo esos problemas complejos a veces los solucionamos con métodos hasta cierto punto básicos, o a veces la gente dice, pues, ¿por qué hiciste eso nada más, no? Dentro de nuestra vida, una de las actividades que tenemos mucha más problemática es encontrar la solución a situaciones adversas. A veces en la familia, a veces en la escuela, a veces en el trabajo, en la ingeniería, que es lo que aquí nos importa, en la economía, en muchos temas de nuestra vida. Antes de ser ingenieros somos humanos, entonces pues nos presentamos con muchos problemas en la vida. Ahí les puse una imagen de pues el problema de emborracharse, ¿no? Que espero que no lo tengamos ninguno de aquí. Jean-Paul Sartre decía en uno de sus libros, En la náusea, he querido que los momentos de mi vida se sucedieran y ordenaran como los de una vida recordada. Tanto valdría querer agarrar al tiempo por la cola. Lo que él trataba de expresar es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una situación adversa, un problema, nosotros lo empezamos a contar, pero cuando nosotros lo contamos, en realidad ya estamos presentando el futuro. Por ejemplo, si yo les empiezo a contar que choqué, pues ustedes ya saben que sigo vivo, que la libré, que estoy aquí. Entonces, a eso se refiere él de tomar el tiempo por la cola, de saber exactamente por qué me pasó la situación. ¿Sabes qué? Venía manejando, estaba un poco el suelo mojado. Después de estar mojado, pues traté de frenar, pero no pude. Se me derrapó el carro, un carro se me atravesó adelante y pues inevitablemente choqué. Cuando contamos la historia, el inevitablemente es dudoso, porque como contamos todo cronológicamente, como si lo hubiéramos visto, como si lo tuviéramos un evento tras otro, entonces diríamos, ah, pues ¿por qué no frenaste? Como me gusta decirles, ya cuando pasa la catástrofe o ya cuando pasa la solución o pasa el problema, pues luego todos somos jueces, ¿no?
porque cuando contamos la historia, contamos como si hubiéramos visto todos esos detalles. Y no, la realidad es que esos detalles los vemos hasta cuando ya salimos del problema o la situación. En la universidad, en los libros, en la parte académica, aprendemos muchas herramientas para solucionar problemas, tal vez demasiadas. El inconveniente que tenemos es que ya cuando tenemos los retos, cuando tenemos las situaciones adversas, resulta que ya nos olvidamos de cómo solucionarlas. Nos olvidamos de cómo solucionarlas porque, como me gusta decirle a mis alumnos, nos enseñan una manera de resolver problemas antes de tenerlos. No nos enseñan realmente a cómo resolver los problemas aprendiendo de ellos. Entonces, es muy importante que mientras estamos desarrollando nuestras habilidades, mientras estamos conociendo nosotros soluciones a problemas, pues también aprendamos de la experiencia ajena. También aprendamos de los problemas que tienen los demás, de las situaciones que sufren los demás, de las circunstancias por las que pasaron, porque en ocasiones tenemos las mismas circunstancias y ayuda mucho tener un poco de experiencia ajena. Cuando pasó la prohibición de Estados Unidos alcohólica en 1919 a 1933, fue una situación adversa para muchas personas. Resulta que prohibieron producir alcohol, distribuirlo y venderlo. Entonces, como buenos humanos o buenas personas, lo que hicimos fue, ¿sabes qué? Voy a vender bolsas de fruta molida o jugo de fruta con una leyenda. Y la leyenda era, atención, el contenido de este paquete no debe ponerse en una vasija de barro mezclado con levadura y 8 litros de agua, porque se obtendría una bebida alcohólica cuya fabricación está prohibida. Resulta que no se podía vender alcohol, pero en la ley nunca dijeron que no se podía vender el proceso de fabricación de alcohol, como nosotros ahorita conocemos lo del tepache. Entonces, se trataba de distribuir alcohol de una manera casera, de que lo realizaran ellos por su propia mano. Era una forma de romper la ley, pero era una solución. Esa solución, en principio, nosotros podríamos decir ahorita, pues sí, es evidente, ¿no? Lo pude haber tomado, pude haber tomado esa solución, pude yo haber comprado la fruta, hacer el jugo, ponerle levadura y hacer ese proceso. Entonces, me gustaría que piensen en algo. Compramos botellas de agua. Realmente compramos muchas botellas de agua y esas botellas de agua embotelladas son botellas que nosotros podríamos llenar desde casa. Una solución simple, y para allá vamos, una solución simple es a veces aquella que todos tenemos a la vista, pero que ninguno queremos intentar en ocasiones porque pensamos que es demasiado poco esa solución para el problema que tengo. Ya pasando en materia a lo que es ingeniería, tenemos por ejemplo el caso del Ángel de la Independencia o del Monumento de Independencia. Ciudad de México se está hundiendo y creo que para los que estamos aquí, para la mayoría, prácticamente es del conocimiento público que la ciudad se está hundiendo. El Ángel de la Independencia, al estar prácticamente sobre pilotes que actúan en punta significa que están apoyados en estrato de roca, pues está emergiendo. Resulta que está emergiendo cada cierta cantidad, cada cierto tiempo. Aquí les puse una imagen y aquí está la fuente por si quieren ir a revisar. Entonces, tenemos una glorieta. El monumento va subiendo y lo que se nos ocurrió, bueno, a nosotros no, a los ingenieros que estaban en ese proyecto, fue agregar escalones. Entonces, pues no pasa nada si el monumento surge. Vamos agregando escalones para mantener el nivel de la calle, ¿sí? Ese es un ejemplo de una solución sencilla para algo complejo. Lo complejo es que el monumento podemos tener muchas variables y tenemos que pensar en todo. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en glorieta tan grande, la glorieta se hubiera reducido al tamaño del monumento? Si la glorieta se hubiera reducido al tamaño del monumento, entonces la solución de poner un escalón probablemente no hubiera sido factible, o probablemente hubiera sido factible, pero nada más ciertos años. Entonces, una solución simple parte de una solución más compleja que no podemos realizar debido a que la tecnología, debido a que el conocimiento o debido a que las circunstancias no nos dejan realizarla. Otro ejemplo que prácticamente les traigo es durante la construcción de la Catedral de México. La Catedral de México
prácticamente lleva hundiéndose desde que se empezó a construir en 1573. Una prueba muy fehaciente de ella es que cuando nosotros vamos a ver la torre del campanario, vemos que hay una hilada, es más de una, pero se puede notar una, que son trapecios lo que pusieron en lugar de rectángulos. Se iba hundiendo y la trataron de enderezar la mampostería para que agarrara la misma verticalidad que debía de tener. Entonces, esas piezas en forma de trapecio fue una solución que se puso durante la construcción en 1573. Ahorita tal vez podríamos juzgar y decir, oye, pues hay que diseñar bien la cimentación, hay que revisar bien cuánto va a pesar la estructura, hay que revisar bien el suelo que vamos a tener. Pero en ese entonces, como me gusta decir, lo que se pudo con lo poco que se tuvo. Entonces, eso fue suficiente para llegar a la solución de darle verticalidad a la torre, ¿ok? Hoy en día quedan esos vestigios, no quedan tanto documentos ni otras cosas, pero pues quedan los vestigios. Obviamente, en la misma catedral surgía la necesidad de determinar cuál era el hundimiento diferencial que se estaba teniendo. Una forma, de nuevo sencilla, que se optó fue, ¿y si colocamos un péndulo desde la cúpula? La cúpula central de la catedral, que los que son de Ciudad de México lo deben de saber si han ido ahí a la catedral, tiene un péndulo colgado prácticamente desde la cima y tiene este cuadro que les compartí aquí con marcas de dónde se encontraba el péndulo en qué año. En 1573, que fue prácticamente la construcción, se encontraba en este punto. Se ha ido desplazando 1664, 1847, 1907, 1934 hasta octubre del 89. En octubre del 89 se realizaron modificaciones en la cimentación para enderezar lo que es la catedral. Entonces, del 89 a prácticamente el 98 se logró corregir 31 centímetros de los 90 que se había extendido lo que es el péndulo. De nuevo, una manera de decir, voy a poner un testigo, y se los comento a mis alumnos a veces cuando les doy sísmica, es muy difícil poner un testigo porque en el suelo todo se mueve, ¿en qué lo apoyas? La forma que lograron ellos es colocar un péndulo ayudándose de la gravedad. Debido a la gravedad, el péndulo siempre va a estar en 90 grados con la horizontal. Eso significa que con relación al piso siempre va a estar en 90 grados. Si el péndulo siempre va a estar a 90 grados con el piso, entonces lo que se va a mover es lo que se está inclinando la estructura, porque él se va a mantener inamovible, como les digo, apuntando a la madre tierra. En el caso de los elevadores, que les puse aquí un sistema de elevación, de maquinarias y de todo ese sistema para salirnos un poquito de lo que es la ingeniería civil, le colocamos contrapeso a los elevadores. Cuando empecé a montar robot, una de las preguntas que le hice a un ingeniero mecánico fue, oiga, ¿y cómo funcionan los elevadores? Él era uno de los supervisores, yo traía prácticamente las ingenierías y la planeación. Entonces él me dijo, no sé, pregúntale a los de Estados Unidos, ellos son los que nos mandaron los planos. No fue pregunta, no les pregunté a los estadounidenses, pero en ese entonces me empecé a involucrar más en lo que son máquinas, herramientas, lo que son los robots, cómo funcionaban, y hoy por hoy me ha ayudado mucho a lo que es la ingeniería estructural y la ingeniería civil. Resulta que cuando se tiene un sistema de elevación, se coloca un contrapeso, porque sin ese contrapeso, el motor que se necesitaría para levantar el elevador requeriría mucho torque, requeriría un momento de torsión demasiado grande. Eso significa que necesitaría un motor con mayor amperaje, necesitaría un motor más grande o necesitaría una caja de engranes. Si coloco una caja de engranes con muchos engranes para aumentar el momento torsionante, entonces lo que voy a pasar es que voy a hacer el elevador más lento. Entonces necesito lidiar entre hacer el elevador a la velocidad justa a la que tiene que funcionar y ponerle el contrapeso necesario para no colocar un motor que esté absorbiendo el torque
innecesario del peso, sino a lo menos que pueda de torque para poder utilizar una caja más pequeña y un motor más pequeño, con menor amperaje y que mi instalación eléctrica también sea de menor costo. Todas las soluciones son a veces un poco sencillas, pero un poco bizarras. ¿Cómo yo voy a pensar que voy a tener un motor más pequeño agregándole más peso al sistema? Esos bloqueos son los que tenemos que romper prácticamente al tratar de encontrar una solución. Lo cotidiano es lo que tenemos que romper. Lo que percibimos es lo que tenemos que romper. El bien y el mal es lo que tenemos que romper. Cuando estamos hallando la solución de un problema, no nos ponemos a pensar qué es bueno o qué es malo. Simplemente nos ponemos a analizarlo desde un punto de vista práctico. ¿Se puede lograr? ¿No se puede lograr? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo le tengo que invertir para realizarlo? ¿Cuánta ingeniería tengo que considerar? ¿Cuánto conocimiento debería de tener? ¿Tengo la tecnología para hacer ese tipo de cosas? Esas son las preguntas que tenemos que resolver cuando tratamos de encontrar una solución simple y olvidarnos de decir, está bien que le agregue más peso, está bien que le explique a mi jefe que quiero medir la deformación que tiene la catedral poniendo un péndulo. Muchos de ustedes tal vez digan, imagínate, si le llego con esa solución a mi jefe, pues me va a decir, para eso te pago, para estar considerando cosas tan sencillas que me pudo haber dicho un niño, pero funcionan. Y ese es el tema, funcionan porque nadie tuvo el complejo de decir, está bien, está mal o es demasiado poco para lo que estoy haciendo. Entonces, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista de pensamiento, encontrar una solución sencilla significa, en esencia, tomar esencia de la humanidad, de la naturaleza, experiencias adquiridas propias y realizar un pensamiento crítico para dominarlas y aplicarlas en respuesta a circunstancias adversas. Eso significa, tomo experiencia de la humanidad, la analizo sin emociones, sin complejos y la trato de implementar. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a encontrar soluciones simples, ¿ok? Entonces, de pronto, con toda la historia que ya vimos, eso anterior es historia. Historia significa que tratamos de aprender de las personas que pasaron por eso. Entra nuestra realidad. Llegamos con un cliente y resulta que el cliente tiene una estructura, una casa, un edificio, un rascacielos, lo que ustedes gusten, y nos dice, es que quiero demoler el muro y quiero dejar aquí una abertura. Puede haber muchos motivos por los que quiera hacer la abertura. Posiblemente quiera ampliar su sala, posiblemente quiere poner un área comercial, pero el hecho es que quiere colocar una abertura. Lo primero que hay que pensar es en las cargas, no en las cargas verticales, en el sismo, en el viento, en si estoy, por ejemplo, en una ladera. No limitar, decir, ¿sabes qué? Estoy en área sísmica. Ok, estoy en área sísmica. Considero que voy a tener fuerzas laterales. Hay que ocuparnos. Si voy a tener esas fuerzas laterales, necesito algún sistema que me tome esas fuerzas laterales y me las redistribuya al suelo. Necesito algo que me ayude a eso. ¿Qué? No sé, pero necesito. Yo voy a tomar el tema desde un punto de vista de, ok, no estoy en una zona de alta sismicidad, no estoy en una zona de media sismicidad, no necesito colocar mucho refuerzo en lo que son las columnas, mucho refuerzo en lo que es la losa, ni necesito colocar contraventeos para agarrar la rigidez del muro, ni siquiera necesito colocar muros de concreto a los lados para lo que perdí de rigidez y de resistencia en este muro, recuperarlo con los muros de concreto que a ver si yo puedo colocar acá en los lados. No voy a considerar tampoco que tengo más niveles o que tengo más estructura. Me voy a enfocar en un muro de un nivel al que le quiero quitar prácticamente el bloque, la mampostería. ¿Ok? Entonces, me baso en un principio básico que es el principio de la sección compuesta. Cuando nosotros aprendemos en la carrera, nos dicen que podemos analizar una viga de concreto como si estuviera hecha por lámina o que una viga de acero está hecha por lámina. Entonces, nos dicen, mira, si tuviéramos una viga o una lámina una encima de la otra, entonces se deslizaría una con respecto a otra. Si se desliza una con respecto a otra, entonces estaría trabajando como si fuera un conjunto de vigas y no un solo elemento. ¿Qué significa? Que aquí se produce un cortante.
un desplazamiento. Trata de desplazarse una lámina con respecto a la otra. Ese cortante le llamamos flujo de cortante debido a flexión. Cuando nosotros analizamos lo que son las losas cero, la losa cero, efectivamente colocamos aquí una capa de compresión y colocamos una viga de acero y le metemos los conectores a cortante, ya sea tipo Nelson, ya sea ángulos, ya sea canales, para que ese flujo de cortante se rompa y entonces actúe como un solo elemento. Resulta que ese criterio que nosotros utilizamos, que está perfectamente normado en reglamentos en Estados Unidos, aquí en México, está perfectamente normado, no lo traemos y lo extrapolamos. Recuerden, estoy en un lugar en donde hay baja sismicidad y solo estoy preocupado por la carga vertical. Eso recuérdenlo mucho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo mi viga de acero. No necesariamente tiene que ser una viga de acero. Puedo colocar también una viga de concreto. Y coloco estos conectores de cortante. Obviamente obedecen a un diseño, pero en principio la solución son bocetos. Son pequeños dibujos. Al colocar esos conectores de cortante, yo ahora lo que hago es que mi losa nervada va a trabajar a compresión y mi perfil va a trabajar a tensión. No está, bueno, más bien está sencilla la solución. Lo que no es sencillo es el análisis. ¿Realmente esos conectores van a funcionar? ¿Cuánto de la losa de arriba va a funcionar a compresión? ¿Cuánto del perfil va a funcionar a tensión? ¿Necesito apoyar ese perfil en los castillos? ¿O este simple hecho de conectarlo aquí me va a hacer que sea autoportante? Esos problemas en investigación los tratamos de resolver de a poco y a veces muy de a poco. A veces lo único que analizamos es una conexión sencilla de una columna con una viga de acero para determinar si el nodo tiene la suficiente capacidad de poder soportar el momento de esa viga de acero. Cuando nosotros nos encontramos en la práctica con un problema complejo como es este, y un problema complejo que está en una zona de baja sismicidad, lo que tratamos de hacer es lo que les comentaba antes. Empezar a agarrar pequeña experiencia de todas esas personas que hicieron el análisis del nodo, que hicieron el análisis de la losa compuesta o de la losa mixta o de la losa cero, que hicieron el análisis de los conectores, que hicieron el análisis del epóxico que se está considerando y tomas pequeñas partes de cada uno de ellos para tratar de aplicarlo a algún problema que a veces los factores de seguridad que tenemos que usar para tipos de problema nuevos son de 2 o 3 veces lo que realmente debiera de aguantar. Entonces, un problema se puede resolver de forma sencilla, pero tenemos que saber cuántas partes estamos tomando de las personas que ya recorrieron el camino. Entre más partes tomemos de diferentes personas, tenemos que considerar un factor de seguridad más grande, porque resulta que estamos mezclando muchos criterios, estamos mezclando mucha experiencia, estamos mezclando mucho conocimiento para resolver un problema. Entonces, en este ejemplo, obviamente no voy a recuperar la rigidez que me daba el muro que soportaba la losa. No espero recuperar la rigidez completa, pero espero que al menos la losa no se deforme hasta el punto que el cliente lo vea y piense se va a caer. Obviamente esto lleva más análisis, ¿sí? Pero ahorita estoy con la losa y la viga, ¿sí? No con los muros, no con la cimentación, ni con los castillos de los lados. De nuevo, cuando me dice un arquitecto que quiere aprender a diseñar estructuras, yo le digo no. No aprendas, porque si eres arquitecto y aprendes a diseñar estructuras, luego te vas a poner bloqueos mentales, te vas a poner a pensar, no es que esto va a ser difícil, no es que esto cómo lo voy a hacer, no es que aquello cómo lo voy a resolver, y no te va a dejar que tu diseño arquitectónico sea realmente tu esencia, porque vas a tener todas las limitaciones que nosotros tenemos por todos los reglamentos. Trata de diseñar arquitectónicamente lo mejor que puedas y nosotros somos los que ya cuando tú tengas el diseño arquitectónico te vamos a decir si se puede esto, no se puede esto, esto cuesta mucho, para hacer esto necesitas hacer este proceso constructivo o sabes que simplemente en la zona en la que estamos es muy difícil lograrlo con el puesto que se tiene. Pero esa es tarea de nosotros como ingenieros. Tarea de un arquitecto es soñar. ¿Sí? Eso es lo que quiero traer con ustedes, que aprendan a soñar, que rompan las limitaciones que ya tienen como ingenieros o que tenemos como ingenieros y que empecemos a proponer y que luego los cálculos, que luego ya cuando lleve esto a un modelo estructural o lleve esto a un análisis estructural,
los propios números me digan, oye, lo que hiciste no funciona tanto como esperaba. Ok, pero lo intenté, lo puse a prueba. Ya después los números me dijeron que no se podía, pero lo intenté, no me bloqueé, sí, me lo permití. Entonces, para que sea un poco rápido esto y para finalizar, decía André Maurois, es muy poco conocido este escritor. El pensamiento humano no puede dibujar un mapa preciso de... Significa que nosotros no podemos ver todas las circunstancias y todas las variables. No podemos medirlo todo. No podemos revisar exactamente qué peso tiene cada variable en nuestros diseños. Pero puede, como los navegantes antiguos, utilizando los conocimientos adquiridos por los antepasados, otros ingenieros como ustedes que entran aquí a la capacitación, nosotros que nos permitimos, y ustedes que nos permiten también platicar o tener una charla, compartir el conocimiento, compartir experiencias, compartir problemas, esa experiencia, experiencia de los libros, experiencia de los institutos que se dedican a investigación, esa experiencia de esos antepasados, tanto sobre las constelaciones inmutables como sobre las tempestades caprichosas. ¿Qué son las constelaciones inmutables? Por ejemplo, en nuestra rama, la física, las matemáticas, ¿sí? La mecánica de materiales, esos son constelaciones inmutables que no cambian, son prácticamente medibles hasta cierto punto. Ya conocemos más o menos el error que vamos a tener, así como sobre las tempestades caprichosas. ¿Qué son las tempestades caprichosas? Los granizos, los sismos, los hundimientos que a veces no esperamos por pérdidas de humedad, ya sea porque el suelo es expansivo, porque el suelo es colapsable y tal vez no lo teníamos medida en esa zona. Todo eso son las tempestades caprichosas, las lluvias excesivas que a veces pasan y que inundan las ciudades. Y completado a esta sagacidad ancestral por la experiencia, por su propia experiencia, observando las estrellas, las mareas y los vientos, observando la mayor cantidad de variables y la mayor cantidad de indicadores que nosotros podamos considerar. Por ejemplo, revisar las deformaciones laterales, revisar las deformaciones verticales, esos son indicadores para nosotros. Revisar los cortantes, revisar los momentos, revisar si la estructura es estable, si no es estable, revisar un antes, cómo se comporta con el muro, cómo se comporta sin el muro, cuánto aumentaron los esfuerzos o cuánto disminuyeron o hacia dónde se fueron hacia las columnas, se fueron hacia otros muros, ¿sí? Eso es observando las estrellas, las mareas y los vientos. Ir bravamente de naufragio en naufragio, de archipiélago en archipiélago. Eso significa ir de error en error. Intentar una cosa, no funciona, cambiarla. Intentar otra cosa, no funciona. El análisis no dio. Pasó otro problema, cambiarlo. Ir de naufragio en naufragio, de archipiélago en archipiélago. Eso basta. Basta con intentarlo. Como decía Tomás Alba Edison, no me equivoqué 101 veces, encontré 101 veces de cómo no realizar la bombilla. El prudente Ulises de la Odisea no pedía más a los dioses. Ulises en la Odisea lo único que pedía era librar el naufragio y llegar a otra tierra para poder llegar a su casa con bien. Entonces, él no pedía llegar directamente, lo único que pedía era avanzar, lo único que pedía era encontrar un poco de luz en cada paso que daba. Cuando nosotros proponemos soluciones sencillas, a veces nos aferramos a eso, tratar de encontrar un nuevo puerto. Tal vez no es el final, pero es un avance y eso a veces es suficiente para llegar dentro de 100 fallas. Traten de que sea en el análisis, dentro de 100 fallas, a la falla última que me va a dar la solución a mi problema, ¿sí? Eso sería prácticamente todo lo que les comparto y lo que quería hablar con ustedes en esta plática. A ver, ahora vamos a comenzar con lo que son las preguntas y las respuestas. ¿Alguno de ustedes que tenga alguna pregunta o quiera comentar alguna cosa o compartirla? Ingeniero, pues es agradecerle esa ponencia tan magistral, tan mágica, tan empática, tan humana, pero a la vez tan técnica. De verdad que le agradecemos la belleza de cómo explicar la ingeniería, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Ok. ¿Ya nadie? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, Talibán. Sí, ¿alguien quería Todos. hablar? sí, yo, bueno, una consulta. ¿Sí? Primero, pues, felicitar al ingeniero, ¿no? Por la labor. Y sí, bueno, me agradó, me gusta el enfoque, ¿no? Que le das aquí ahorita, bueno, a esta parte de la ingeniería estructural. Bueno, una consulta, algo que me llama la atención,
una duda es yo te quisiera preguntar, ¿cuál sería o un consejo para lidiar, digamos, con el día a día, ¿no? ¿Sabes? Digamos, a veces el ingeniero estructural está sometido, digamos, mucha presión, ¿no? Por lo que cuentas. Bueno, por lo que nos platicas ahorita. ¿Sí? A veces parece una solución muy sencilla. Bueno, es una solución sencilla, digamos, pero el camino, ¿no? Que recorremos, digamos, turistas, pues pues es tomar mucho, ¿no? De muchas normas, muchos reglamentos y conjuntarlo. Y a veces, pues eso no lo ve el cliente, ¿sabes? A Exacto. veces ni siquiera el jefe. Entonces, yo quisiera saber, digamos, un consejo, ¿no? Como para lidiar con esa presión, ¿sabes? Ese día a día. No, Bueno, no sé. mire, les voy a comentar desde mi punto de vista. Yo seguí la filosofía de Sigmund Freud. La filosofía es cuenta tus problemas. Si somos muchos, tus problemas pesan menos. Cuando nosotros damos los cursos a nivel nacional, nosotros hacemos grupos de eso, de esas personas que toman cursos con nosotros con un punto de vista. Nosotros no estamos inventando toda la ingeniería y desde luego ya hubo al menos alguna persona a nivel nacional que se topó con ese problema. Ahorita tenemos prácticamente como 3 grupos a nivel nacional de ingenieros. En cada grupo hay más de 200 ingenieros y ellos libremente pueden preguntar, oigan, disculpen, es que estoy diseñando una losa, pero no sé cómo hacerla. ¿Tienen alguna información que me pueda servir? No aislarse. Es una de las razones por las que a mí me encanta dar cursos y dar clases. Y por eso tomo este enfoque humano, porque es muy difícil, a mí me costó mucho hacer muchos proyectos. Como bien comenta, ingeniero, es mucho leer reglamentos, es mucho estar leyendo libros, es mucho aprender a usar programas y a veces después de todo ese esfuerzo te das cuenta de que no funciona, no te da resultado y entras en un estrés porque tienes la presión del tiempo, tienes la presión del cliente, de tus jefes y el problema es ese, que tú piensas que leyendo más, que piensas que aprendiendo programas nuevos, que piensas que leyendo más reglamentos o leyendo más libros, lo vas a resolver y se te olvida que somos un gremio. Somos muchos los que estamos en esto y a veces pareciera que no, pero habemos muchos que nos interesan los problemas de los demás porque aprendemos de ellos. Y les aseguro, de todos los que estamos aquí, debe de haber de perdido 2 que en este momento están construyendo, están diseñando lo mismo, nada más que en diferentes estados. Una casa habitación en algún lado, otra casa habitación en otro lado. Tal vez uno la está diseñando en Oaxaca y el otro la está colando en Hermosillo. Y tal vez es la misma losa de 5 por 7, pero no lo compartimos. A veces por miedo a que nos digan que están malas cosas, a veces por miedo a la crítica, a veces por miedo de que piensen que somos incompetentes. O a veces pensamos, es que es mi trabajo, lo tengo que hacer solo y nos aislamos. Yo sigo la filosofía de Sigmund Freud. Cuéntalo para que tus problemas pesen menos. Si los cargamos más, entonces ya se empieza a reducir el peso, ¿sí? Sí, correcto. Pues muchas gracias, ingeniero. Muy, muy buen aporte. Para cualquier cosa aquí andamos, ¿eh? Lo que se les ofrezca. Sí, ¿Alguien gracias. más? Faltaría, ¿qué tal, Iván? Bueno, ahí faltaría un contacto, ¿no? Para Ok, contigo, ¿no? Para ponernos en contacto sobre pues cuestiones de. La verdad es que el enfoque de la filosofía, pues muchas veces hasta pensamos que no sirve para nada, ¿no? Pero yo creo que la filosofía sí nos abre la mente, ¿no? O sea, en pensar nuevas cosas, ¿no? Y verlas de diferente situación y no, porque pues al final no todo es matemática, ¿no? Y cálculo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que este enfoque más humanista, así como tú lo mencionas, pues sí parece más interesante, ¿no? Y sobre todo, desestresante, ¿no? Tal vez porque, pues, como lo comentaba aquí el otro ingeniero, pues sí llega a ser estresante, ¿no? ok. No, muchas gracias. Bueno, a ti te conozco mucho más que a todos ellos, ¿no? Les voy a dar mi número, se los voy a dejar así en voz para que lo quieran anotar. Tengo un número de Ciudad de México, prácticamente es mi segunda tierra. Yo aprecio mucho Ciudad de México y Guadalajara es la tercera. Ciudad de México es la segunda, Guadalajara es la tercera, Coahuila aquí es la primera, porque pues soy de aquí. Entonces, mi número sigue siendo el de Ciudad de México, es 55 10 73 57 09, ¿sí? 55 10 73 57 09. Obviamente nos dedicamos nosotros a todo el tema estructural y a todo el tema de los números, pero es más bonito compartir el pensamiento porque es más interesante
Y lo que a mí siempre me gusta es que ustedes lleguen a querer hacer lo que yo hago. O sea, si uno de ustedes no es estructurista y dice, es que quiero serlo, ese primer apretón de mano que sea un apretón amable y no un apretón lleno de números y cosas a veces inentendibles, ¿va? Bueno, pues si no hay nada más, pues me despido y muchas gracias por su tiempo. Yo sé que andamos todos cansados y bien atareados. Muchas gracias, Iván, por la plática. Entonces, pues bueno, si no hay más que agregar, pues sería todo por el día de hoy. Y pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y en nuestra página, bueno, en todas las redes sociales, ¿no? Entonces, pues, sin más por el momento, nos despedimos. Hasta pronto. Gracias. Gracias por la conferencia.